Buen día, el grupo de exposición de este video está conformado por Luis Albornoz, Génesis Dugarte, Yolimar Perdomo, Natasha Martínez y mi persona, Francis Valera, y se trata sobre la escuela métrica de la fonología. Ahora bien, ¿en qué consiste la escuela métrica? Es una subrama de la fonología generativa que, combinada con el estudio de la estructura métrica del habla, determina los patrones rítmicos y prosódicos de distintas lenguas, destacando que las características principales presentes en esta subrama son los sistemas de tono, armonía, entonación y acentuación, y el establecimiento de componentes como el pie o las jerarquías sonoras, entre otros. Ahora bien, continuemos con el contexto histórico. Esta escuela emergió entre los años 1950 y 1970, en un contexto de transformación en la lingüística generativa, caracterizándose por una rápida expansión y la creación de numerosos programas académicos en Estados Unidos. Su desarrollo fue impulsado por el análisis del acento inglés realizado por Chomsky, que, aunque elegante, presentaba limitaciones al atribuir rasgos únicamente a segmentos como las vocales. Esto llevó a Mark Lieberman a proponer en 1975 un enfoque alternativo que representaba la acentuación mediante estructuras jerárquicas con sílabas como unidades terminales, lo que permitió abordar el acento como una relación de fuerza en lugar de un rasgo numérico. Esto fue crucial para la aceptación de la fonología métrica, facilitando análisis más precisos de la acentuación y contribuyendo al estudio de la organización rítmica y prosódica en diversas lenguas, así como a su aplicación en la poesía y otros géneros literarios. La escuela métrica tiene figuras importantes para el desarrollo de sus fundamentos y su influencia a lo largo de los años. Entre estas figuras se destacan tres. Ferdinand de Saussure, que a pesar que el enfoque generativista surgió posterior a su muerte, este autor suizo tuvo influencias en los conceptos de la escuela, en los que se puede mencionar el signo lingüístico y la arbitrariedad del signo, que ayudó a la generación de las estructuras lingüísticas a través del seguimiento de reglas y fundamentos, características que luego seguiría la escuela métrica. Noam Chomsky, que influyó en la fonología a través de su teoría sobre estructuras profundas y superficiales de las oraciones, donde señala que dichas oraciones tienen una estructura subyacente que está organizada de forma jerárquica. Esto dio paso al desarrollo de la fonología generativa y ha influido en lo que la escuela métrica requiere para realizar estudios sobre la estructura silábica en el análisis métrico para encontrar patrones rítmicos y métricos de las diferentes lenguas. Y por último está Maurice Hill, el cual junto con Chomsky desarrollaron distintos trabajos sobre los patrones rítmicos y métricos de distintas lenguas. También se destacan otros trabajos como el análisis métrico de estructuras rítmicas en la poesía y una propuesta de un modelo métrico de acentuación hecho junto con Jan-Roger Bergnaud en 1990. Otras figuras destacadas son Roman Jakobson, que también analizó las estructuras rítmicas de los versos y el análisis del discurso poético, y Paul Kiparsky, que desarrolló el estudio de la estructura silábica en inglés, así como también sus restricciones. Teoría y metodología. Uno de los éxitos más tempranos del enfoque generativista en la fonología fue el análisis de los acentos en inglés realizado por Chomsky y Hale, donde se exploró los diversos patrones fonológicos de casi 100 lenguas, iniciando con el marco de características del SPE, donde están asociadas con columnas individuales segmentos en la representación. Esto resultó en valores tónicos siendo asociados con una vocal en vez de una sílaba completa. Además, las características tónicas, a diferencia de otras, fue requerida para tomar un rango en los valores numéricos en vez de una lección binaria entre positivos y negativos. La solución de estas dificultades fue desarrollada por la disertación de Mick de Mark Lieberman, donde propuso que en vez de una matriz homogénea de características, una representación fonológica debería considerarse como un árbol binario ramificado cuyos elementos terminales eran constituyentes prosódicos, sílabas. Kiparsky, por su lado, observa que las sílabas están normalmente compuestas por un núcleo sílábico precedido en el inicio por segmentos menos sonoros que el núcleo en un orden descendente por sonoridad y seguido por el códice que contiene segmentos menos sonoros que el núcleo de orden descendente de sonoridad. Las sílabas también dependen de las restricciones de sus estructuras según la lengua, ya que se toman en cuenta los niveles de sonoridad y de la estructura de los segmentos. Ya se había tenido el presentimiento de que la estructura de las sílabas debían ser reconocidas explícitamente en la representación fonológica. No obstante, la única manera aparente de hacerlo pareció poco clara. Una de las ideas centrales de esta escuela fue representar estructuralmente las unidades fonológicas más extensas que los segmentos, es decir, las sílabas y los elementos que la constituyen. Con este objetivo se desarrollaron representaciones jerárquicas con las que se pueden distinguir procesos en los que forman parte de elementos no adyacentes, como el árbol métrico, el cual es una representación ramificada binaria
donde se pueden diferenciar una acentuación fuerte y una débil, como pueden ver en el primer esquema, con la palabra Alabama, la cual está dividida en un segundo nivel por dos secciones diferenciadas por una F de fuerte y una D de débil. No obstante, esta representación no es capaz de discernir otros fenómenos, como por ejemplo la alternancia rítmica y el contraste entre las sílabas con acento agudo y grave. En el primer caso, Lieberman concibió la rejilla para así discernir la alternancia rítmica entre estas. Así, aquella sílaba que tenga la columna más elevada será la más prominente, como se puede ver en el esquema central o la imagen central. En el segundo caso se introdujo un nivel intermedio entre la palabra y las sílabas, el cual fue nombrado pie, una medida del peso de las sílabas en la palabra, designado por una P seguido por las letras F y D dependiendo de su prominencia. Y también se hace esa diferenciación en el nivel silábico, como se puede ver en pantalla en la última imagen. La escuela métrica fonológica ha evolucionado significativamente desde su surgimiento en la década de los 80. En la actualidad, esta rama de la fonología sigue siendo relevante y ha contribuido a esclarecer diversos fenómenos lingüísticos que antes no podían explicarse adecuadamente. Numerosos estudios de índole fonética, fonológica y morfológica han puesto de relieve la necesidad de hacer referencia a la categoría prosódica del pie métrico, para entender mejor la naturaleza y la motivación lingüística de fenómenos fonológicos y morfológicos. Además, la fonología métrica ha sido aplicada en el análisis de patrones acentuales en diferentes lenguas, donde se han detectado problemas que no pueden resolverse con la teoría autosemental. En el ámbito académico, la importancia de la fonología y el método fonético se refleja en la actualización de los estándares de alfabetización, como se puede observar en el caso en varios estados de Estados Unidos. Por ejemplo, Colorado y Delaware han incorporado prácticas basadas en evidencias que influyen la conciencia fonética, el método fonético, la fluidez, el vocabulario y la comprensión como componentes esenciales de la enseñanza de la lectura. En cuanto a universidades, no hay una mención específica de cuáles universidades están implementando la fonología métrica en sus programas de estudios. Sin embargo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España ofrece un máster en fonética y fonología que podría incluir estudios en fonología métrica.